están? Nuevamente saludándote desde Monterrey, Nuevo León, en el programa Platicando con Adriana Pastrana, y el día de hoy es un honor que tanto lo he promocionado al doctor Ismael Piedra. Él es colaborador, maestro ya de hace casi 15 años, ¿verdad, Ismael? Aquí en Improsex. Él es educador sexual. Él es maestro profesor de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey y además pediatra y obviamente colaborador aquí con nosotros en Improsex. Es un honor tenerte aquí, Ismael, y pues bueno, hoy vamos a aprovecharte de este tema que me han solicitado muchísimo, que es acerca de la sexualidad en adolescentes. Bienvenido, Ismael. Muchas gracias, Adriana, y pues es un placer colaborar también ahora por este medio. Sí, ahora en vivo y a todo color. Bueno, platícanos un poquito de cómo se vive ahorita la adolescencia en la pandemia. Platícame. Fíjate que en el terreno de mi área de trabajo, que es la pediatría, hemos observado que tanto niños como adolescentes han tenido repercusiones debido a todo lo que se está viviendo en el fenómeno mundial que conocemos como la pandemia y la distancia social, la cuarentena y todas estas palabras forman parte de su vocabulario. Y fíjate que muchos adolescentes ahorita, Adriana, están padeciendo el haberse separado de sus círculos sociales, de sus amigos, y están solamente interactuando por vías electrónicas. Claro que ellos ya las usaban, sin embargo, fueron arrancados de la parte social, y tú sabes que en la adolescencia es muy importante ser parte de un grupo, compartir cosas, identificarse en comportamientos y otras cosas que hacen los adolescentes. Y bueno, ellos han tenido que adaptarse, pero algunos la pasaron mal en este proceso de adaptación a la distancia y exclusivamente a relacionarse por la vía electrónica. Y esto ha traído algunos problemas en la salud mental, y que tú eres experta en esa parte de salud mental. Y los adolescentes han tenido que aprender nuevas formas de expresar sus emociones, de conectarse, de relacionarse. Y bueno, pues ahí la llevan, algunos bien, otros requieren un poquito más de apoyo. Claro. Platícame, Ismael, ¿qué factores influyen en los adolescentes? ¿Qué es lo que los mueve a ellos? Fíjate que la adolescencia a lo largo de la historia tiene sus puntos en común, o sea, tiene los puntos en común de la adolescencia que vivimos tanto tú como yo en nuestra etapa, o como la que vivieron nuestros padres en su etapa, que eso no ha cambiado. Sin embargo, ahora la adolescencia está aderezada de muchas influencias que antes tal vez otras generaciones no teníamos. Y a eso es algo que me quiero referir. Lo que sigue conservándose en esta parte de la adolescencia es que es un periodo donde están ocurriendo muchísimos cambios, que son desde el tipo de cambios físicos, donde está cambiando su cuerpo, está cambiando su estructura corporal, mental, psicológica, pero también están cambiando muchos comportamientos, se están redefiniendo algunas estructuras de su identidad. Y, insisto, esto es lo que no ha cambiado. Sin embargo, en este mismo contexto de los cambios físicos, emocionales y psicológicos que están viviendo los adolescentes, está la influencia ahora pero muy grande de los medios de comunicación o los medios electrónicos de entretenimiento. En este caso, creo que las imágenes o los mensajes que reciben los adolescentes a través de las series, películas, redes sociales y plataformas en general impactan mucho en lo que ellos llegan a sentir, llegan a pensar, y es algo que los papás tienen que saber muy claramente cuáles son las influencias que están rodeando a tu hijo, a tu hija adolescente, para poder entrar y apoyar también contrainfluir, voy a decir de esta manera, contrainfluir de lo que ya están viviendo los adolescentes, para ayudarlos a acomodar las cosas en su lugar. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo he notado, por ejemplo, que algunos papás como que ya dan por sentado y dicen, es que la verdad es que ha sido complicadísimo para nosotros como papás las clases en línea. También ha sido un periodo de adaptación. Ya a veces están tan ocupados los papás que dicen, ¿sabes qué? Aquí está el celular o está... A mí me ha pasado con mi hija que a veces digo, está haciendo la tarea. Yo realmente no sé si está en Instagram, ¿no? O qué tipo de influencia está recibiendo. Ha sido un poco complicado de mi parte saber, porque yo entro y a veces pues veo la tarea, pero yo no sé si se está distrayendo con esto. Los papás debemos de intervenir en ese sentido de manera directa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Mira, sería una sugerencia de aproximarse y de conocer cuáles son las imágenes o mensajes que está recibiendo tu hijo adolescente, o inclusive desde antes de la adolescencia, cuando los papás no prestan atención, los niños reciben muchos mensajes. Y lo que quiero resaltar con esto que estoy compartiendo contigo es que muchos de los mensajes que reciben nuestros hijos adolescentes son mensajes complejos que por su naturaleza de inexperiencia, por su juventud, por su falta de habilidades todavía para enfrentar o resolver algunas de las cosas que ellos reciben, pues pueden recibir mensajes que los pueden angustiar, preocupar o influir o impulsar para tener algunos comportamientos. Y quiero llevarte también algunos ejemplos. En este caso, quiero decirte que hoy los adolescentes ya no se preocupan o no se asustan con las series o las películas que ven donde personas se besan o tienen relaciones sexuales. Ya es algo que los adolescentes han normalizado. Pero también algo que han normalizado es que haya relaciones sexuales con parejas múltiples. Eso es donde ya creo que los papás tendrían que prestar un poquito más de atención, porque definitivamente la sexualidad del ser humano es algo que se tiene que explorar, vivir. Sin embargo, se tiene que vivir para que no te ponga en riesgo ni para que no pongas en riesgo a los demás. Y eso es algo que no viene en los mensajes que reciben los adolescentes. Ellos nada más, los mensajes que reciben es el acto por el acto mismo y donde no hay tantas responsabilidades o protecciones. También los adolescentes ya han normalizado algunas veces los embarazos, los abortos, las enfermedades de transmisión sexual. Ya es parte de que, sí, X, o sea, ya no los sorprende. Pero hay un tema, Adriana, que me preocupa mucho y es algo que tiene mucho que ver con la salud mental. Es que hoy en día los adolescentes ya han normalizado, además de las expresiones diversas de las orientaciones sexuales, que ya son normales para ellos, no estoy hablando en contra, sino que ya es normal para ellos la diversidad sexual, pero lo que están normalizando y que para mí es muy peligroso, y justamente en este mes de septiembre se llevó a cabo la celebración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, es que hoy los adolescentes están normalizando el suicidio como algo entendible, es una opción, todo mundo lo hace. ¿Me explico? Sí, incluso que se cortan, que se flagelan, ya es dentro de una norma. Coincido mucho contigo, de hecho platicamos el doctor Ismael y yo la semana pasada acerca de cómo nuestros adolescentes, el hecho de que tú tengas un clic al celular o que en la computadora tú teclees algo en Google, pero eso no es educación sexual. No. Está, como bien lo dices, el abanico infinito de posibilidades en la sexualidad no se puede normalizar. Hay reglas dentro de la sexualidad y no hay como la educación sexual que nosotros, tanto tú, yo admiro mucho tu labor, que dentro de tu vida social, personal y sobre todo en la profesional como médico y como profesor del TEC, has invitado a los médicos que tengan esta educación sexual tanto para ellos mismos como para los adolescentes. Y como tú dices, es invitar a la concientización de que no todo lo que ves en Internet es real, no todo lo que ves en Internet es una norma. O sea, no estamos en contra de la orientación, porque ya ahorita como que se está ampliando de que todo es una orientación sexual y no es así. Hay una es una orientación sexual y otra es una elección.
pero me encanta la forma en cómo manejas, que dices que tenemos que visualizarlo como algo que es complejo, que nosotros con papás, con nuestros valores, nuestras creencias y con nuestra formación también debemos de orientar, ¿no? Ahora, esto de la salud mental, fíjate que acabo de terminar un diplomado en suicidio, precisamente porque la pandemia ha llevado muchísimo a los adolescentes, las estadísticas están disparando de manera impresionante, y me gustaría que me dieras, tú desde tu vivencia como especialista en niños y adolescentes, aparte de todos los múltiples estímulos que están recibiendo, ¿cuáles crees que son los factores familiares que están ahorita influyendo en un suicidio en infantil y adolescentes a partir de los 8 años? Sí, es algo que sí nos ha impresionado. De hecho, los colegios de pediatras, la Academia Mexicana de Pediatría, la Americana de Pediatría, estamos preocupados por concientizar a las familias y concientizar a los adolescentes en que tengan algunos recursos o redes de apoyo que las identifiquen, que sepan que ahí están, porque hay un tema que no está muy fundamentado en algunos libros, pero quiero tocarlo para compartir, rebotar algunas ideas contigo. Fíjate, Adriana, que por favor, claro. derivado de esta virtualización de la vida moderna, pues definitivamente creo que nosotros del siglo pasado, por llamarnos de esta manera, que nosotros aprendimos otra generación, aprendimos a convivir expresándonos con nuestro lenguaje corporal completo, nuestra mirada, nuestros gestos, nuestras posturas corporales, y de esa manera dábamos información a nuestros pares o nuestros amigos y recibíamos, y íbamos acomodando cosas, íbamos probando a prueba y error, formas de relacionarnos. Y era teníamos íntimo, más así. Teníamos generaciones de otras épocas un vocabulario más amplio para expresar lo que pensamos, para expresar lo que sentimos. Y, por ejemplo, hoy algunos chicos, porque no quiero generalizar, algunos chicos, y hay estudios que lo han demostrado, tienen un vocabulario muy estrecho. Un estudio que leí por ahí es que algunos adolescentes se comunican con 700 palabras. Ese es un rango de analfabetismo prácticamente. Entonces, ¿cómo vas a expresar lo que sientes? Así. Sí. Demasiado pequeño vocabulario para expresar lo que piensas, lo que sientes. Dime. Yo te quiero compartir algo, y me encantaría tu opinión. Déjenme decirles que a mí me encanta platicar con el doctor Ismael, porque tiene una forma de decir las cosas tan pertinente que me encantaría que ustedes lo tengan. A mí en lo personal me ha pasado que con chicos, alumnos o pacientes o conocidos, están como hipersensibles ante algún comentario. O sea, todo lo ven como, estás violando mis derechos, me estás agrediendo, no me parece justo, pero como tú lo dices, sin un argumento. ¿Cómo podemos abordar a estas nuevas generaciones que han sido un reto para nosotros, ¿no? O sea, incluso en la salud mental, yo he tenido que leer, te digo que mucho me metí al diploma de suicidio, quiero meterme a estudiar más acerca de estas nuevas generaciones. ¿Cómo podríamos nosotros incursionar con ellos? Bien, pues es importante que los papás ayudemos a los adolescentes a ponerle nombre a las cosas, porque volviendo al tema del vocabulario reducido, es parte común del vocabulario de los adolescentes decir, no, Adriana, X, y con el X tú te estás imaginando qué significa el X y tú dedujiste qué significó el X, pero no sabes qué quiso decir la X, ¿me explico? O también, ¿qué es X, Y? ¿Qué es X? Entonces, X es me gusta, no me gusta, soy indiferente, me aburre, no, X, o sea, me explico. Entonces, otra es de que están platicándote con los adolescentes algo y de repente te dicen, ¿sabes cómo? Y tú, sí, pero no entendí, me explico. O sea, expresa, no sé cómo. O el clásico,
fíjate que ¿Sabes cómo? Sí, sí, es bien shalala, común. ajá. Y el shalala, ¿qué quiere decir? ¿Es bueno, malo? ¿Es continuidad? ¿Es más? ¿Es menos? ¿Me explico? Entonces, volviendo al punto, Sí. Adriana, es que necesitamos Primero tengo educar que a nuestros definir mis hijos. emociones, ¿no? Claro. Ajá. Ujú. Ponerle nombre a las cosas. Por lo tanto, yo con este contexto que te estoy compartiendo, Definitivo. recomiendo a los papás que no hagan preguntas que la respuesta es sí y no, ni bien. Por ejemplo, le preguntas, ¿cómo estás? La respuesta es bien. ¿Cómo te fue en la escuela? La respuesta es bien. Y ya se acabó la plática, o sea, no es una buena estrategia. Entonces, yo les recomiendo mucho a los papás que utilicen las preguntas de curiosidad para lograr explorar un poquito más allá la experiencia que está teniendo el adolescente. En este caso, te doy un ejemplo. En lugar de preguntarle a tu hija, oye, ¿cómo te fue en la El escuela? Es, adolescente. Sí, oye, ¿con quién te juntas en el recreo? ¿Me explico? ¿Con quién te diviertes más? Oye, ¿hay algún compañero que le esté pasando mal? ¿Te has claro. fijado? O sea, preguntas más exploradoras para darte cuenta qué piensa tu hijo adolescente, qué está viendo, qué está recibiendo y cómo lo está manejando. Sí, y también nosotros aceptar nuestras limitantes, ¿no? Por Ujú. ejemplo, no sé si Ajá. estés de acuerdo conmigo que primero yo tengo que enfrentar a mi propio adolescente, ver qué carencias tuvo, o sea, mi adolescente, yo, Adriana, qué carencias tuvo, cómo me comunicaba, cómo me expresaba, cómo vivía mi sexualidad, cómo vivía, no teníamos redes sociales, o sea, era marcar y era de lo que regresaba el teléfono, el número, y era incluso la paciencia, Ujú. la tolerancia a la espera, el cortejo, yo viví el cortejo, ahorita el cortejo ya no existe, ¿no? Ujú. Entonces cuando le digo a mi hija, por ejemplo, es bien padre el romanticismo así de, y ella me contestó, es que ya no hay niños así, y yo, ¿qué le digo? Digo, pues sí, ya no hay, entonces habrá que seleccionarlos para ver Ujú. qué papás realmente educaron en ciertos valores y cierto respeto, ¿no? Ujú. Entonces, primero yo como papá, no estés de acuerdo, tengo que ver qué pasa con mis emociones para poderle decir a mi hijo cómo comunicarse, porque a veces también nosotros estamos coartados. En la adolescencia es cuando más tenemos que estar presente con nuestros hijos, incluso más que en la infancia, porque la adolescencia es como, ya soy libre, ya soy un adulto, tengo derechos de adulto y con una mentalidad de un Ujú. niño. Entonces, más tenemos Exacto. que estar ahí. No sé, ¿qué opinas? Sí, totalmente. Nuestros hijos en la adolescencia, aunque dices bien que tienen el síndrome que yo lo he compartido en otros foros, el síndrome de las 3I. El síndrome de las 3I no es un síndrome clínico que venga en los libros, ni de psicología, ni de medicina. Simplemente alguna vez lo leí, no recuerdo ahorita la fuente, pero el síndrome de las 3I es que los Ajá. adolescentes pasan por una etapa de maduración que llegan a sentirse inmortales. Esa es la primera I. Inmortales, a que a mí no me va a Ok, pasar, yo todas las inmortales. puedo, yo soy aquí mis chicharrones truenan, como se decía en el pasado, entonces yo soy Sí, inmortal. sí, sí. Ya no, ni Sí, siquiera nos entienden esa frase. Inmortal. Ok. así es, así es. Ajá. La otra I es La que los segunda. adolescentes, con la mala información de experimentar su sexualidad sin las reglas adecuadas, se creen infértiles. Es la segunda I. A mí no me va a pasar, no se va a embarazar. Ay, sí. ¿Me explico? Sí, es otra I. ¿A poco? ¿En serio? No, pero fue una Sí, vez. fue una Fue una vez, vez. así es. Y la otra I es que se creen que tienen el derecho de ser irresponsables. Es que soy adolescente, es normal que yo no quiera hacer esto, que yo no quiera colaborar en la ¡Sas! casa, que yo no quiera obedecer las reglas, que yo me quiera ¡Wow! oponer. No, son tres comportamientos muy típicos y ahí los papás requieren tener estrategias disciplinarias muy firmes y con esto quiero distinguir la firmeza de la severidad, que estamos hablando de dos cosas distintas.
Una cosa que es firme, que es claro. aquí, papá claro. y mamá no se doblan, el que se dobla eres tú. En este caso, dándole mensaje a los adolescentes. Y cuando los adolescentes saben que hay límites claros en la casa, claro, los van a querer desafiar, los van a querer probar, van a querer validar a ver si es verdad. Y los papás, con mucha paciencia y mucha firmeza, tendrían que estar marcando el límite, marcando el límite y marcando el límite para que el adolescente, pues varias veces lo va a querer tocar o pasar, pero se va a topar con que siempre va a haber una consecuencia. Y todo el mundo sabemos que en esta vida siempre tenemos consecuencias de nuestras decisiones. A veces son consecuencias positivas que nos siguen fomentando el desarrollo de nuestra personalidad y de nuestra vida, y otras consecuencias negativas que van a tener, dependiendo del tipo de consecuencia, cosas que van a tener efecto a veces para toda la vida, como el caso de un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual. Fíjate, dice, sí, terrible. Ajá. Dice Cintia Cuadros, dice, es difícil, mi niño tiene déficit de atención y me es aún más difícil, ¿no? Ahí no sé qué nos sugieras, doctor. Sí, mira, las personas que tienen déficit de atención e hiperactividad, ya sea en su modalidad de desatento o la modalidad hiperactivo o impulsivo, sí son hijos que requieren papás con mejores, yo diría que con mejores estrategias disciplinarias, con límites más firmes, y requieren de una red de apoyo. A veces la red de apoyo tiene que ser con el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, para que a veces hay necesidad de medicamento, porque sí es un desafío, un reto para cualquier papá que maneje las reglas en casa con los adolescentes, pero mucho más cuando el adolescente tiene un trastorno como estos de hiperactividad o impulsividad. Sí, de hecho, todas las personas que nos están escribiendo son a nivel internacional normalmente. Ya estamos precisamente, el doctor Ismael Piedra, de hecho, el fin de semana ya estuvo grabando, y estamos casi por terminar el diplomado en desarrollo humano y sexualidad, que tanto nos han pedido para que lo tomen en línea las personas que no están aquí en Monterrey, Nuevo León. Por ejemplo, dice aquí Armando Arias Mendoza, antes había muchos tabús, antes de la educación sexual prácticamente el acceso a internet, no sé cómo es educación sexual. Una cosa es información, y no todo lo que viene en información, no todo lo que viene en Wikipedia es un artículo científico, tiene que estar respaldado por una base científica. Nosotros en el diplomado estamos basados por la OMC, la Organización Mundial de la Salud, y pues bueno, nos respalda la parte médica. ¿Cómo me decías de que podemos abordar de invitarlos a que tengan un mejor lenguaje, de la firmeza, de invitar o acercarme a cómo se están manejando las redes sociales? ¿Qué otros tips nos puedes dar para nosotros con papás necesitados de urgencia de esta información? ¿Cómo podríamos acercarnos? Yo quiero hacer un énfasis en esto que se conoce como las preguntas de curiosidad, porque vivimos rodeados de muchos estímulos o muchos mensajes que yo te diré, simplemente manejando por una avenida de la ciudad. De repente vas a ver un panorámico, o de repente estás viendo una serie de televisión y de repente ves una escena o una situación que está planteada en la película. Y yo sé que sería muy artificial decir en la película que estamos viendo en casa, a ver, pausa, a ver, vamos a reflexionar sobre lo que acabamos de ver. Sería muy artificial, ¿verdad? Hacer eso, y no sería padre para los adolescentes. Pero sí, en algún momento tener la plática, oigan, recuerden que vimos esta película y vimos esta escena, quiero saber qué opinas tú y cómo lo resolverías si tú fueras el personaje principal, qué contestarías tú, cómo responder, o sea, poner situaciones para ver cómo está la escala de valores aplicada en las decisiones de nuestros hijos, porque se espera que tú le des a tus hijos suficientes herramientas para que cuando no estás con él supervisándolo, el adolescente tenga más de dónde agarrarse y tener más indicadores que le permitan tener mejores decisiones. Definitivo. Y fíjate que son astutos, muy astutos también, porque, por ejemplo, vimos una película, mi hija y yo, y le dije, bueno, oye, me encantó la película, hablaba de sexualidad en adolescentes. Digo, ¿qué opinas? Y yo le dije, mira, yo lo que opino es que esta chava exageró un poco en su comportamiento, de mi punto de vista. ¿Tú qué opinas? Igual que tú.
o sea, lo que tú dijiste, esa es mi opinión, o sea, tú con otras palabras, porque así te van a decir, a veces por darte la razón, te cuartan, ¿no? Así, sí, igual que tú, ajá. Y ahorita el like, ¿no? Like, otra frase, like, ¿qué significa, no? Y hasta que me dijo, le digo, wow, o sea, realmente tienes un argumento valiosísimo que aportar. Y me dijo, sí, ya quiero entrar al diplomado, o sea, ya está esperando el diploma presencial, que ya quiere tener más información. Pero de verdad invitamos a que como papás tengas otros recursos para cómo poder abordarlos. ¿Qué más, Ismael? Sí, y otra técnica que siempre comparto es ¿qué otras estrategias? Siguiendo con estas preguntas de curiosidad, es preguntar a tu hijo o a tu hija adolescente alguna cosa, pero con la técnica que yo le llamo el golpe de ladito, así, de ladito. Que quiere decir, por ejemplo, le puedes preguntar a tu hijo o a tu hija, oye, cuéntame. Sí, alguien de tus amigos o tus amigas ya empezó a tener relaciones sexuales, así como que se te ocurrió preguntar. ¿Alguien ya de tus amigos o amigas ya tuvo relaciones sexuales? Ay, sí. Y a lo mejor, si los adolescentes están de buen humor y flojitos y cooperando, a lo mejor te dicen lo que saben, ¿no? Y ya que te dicen lo que saben, ya el golpe de ladito al que me refiero, que das el trancacito de lado, es, oye, ¿y tú qué vas a hacer cuando alguien te proponga tener relaciones sexuales? ¿Me explico? Entonces, es una forma muy creativa de explorar qué mensajes tienen y luego ponerlos a ellos, ponerlos en situación para que argumenten y tú sepas qué hay adentro de sus cabecitas. Y si es oportuno, pues corriges, diriges, ajustas, porque sí, como ahorita lo estabas diciendo, de que había mitos sobre la educación sexual. Y es triste, Adriana, pero muchas personas todavía hoy en el siglo XXI, en el año 2020, todavía piensan que educación sexual es hablar de posiciones sexuales, hablar de los mecanismos de las relaciones sexuales, y realmente no lo es todo. Claro, es una partecita, sí se tiene que saber eso, pero no es todo, es cómo interactúa la parte biológica que tenemos todos los seres humanos, cómo interactúa la parte psicológica de los seres humanos, y eso me refiero a cómo sentimos, expresamos las emociones, cómo respetamos a los demás, cómo respetamos a nosotros mismos, y la parte social, cómo nos expresamos públicamente, cumpliendo las reglas de la sociedad y de acuerdo a los roles que tenemos en nuestra familia y la sociedad. Entonces, es más complejo que solamente hablar de posturas sexuales o de relaciones sexuales. A mí me encantaría volverte a robar unos valiosísimos minutos de tu tiempo, porque yo sé que tu agenda es saturada. Me encantaría que pudiéramos hablar, si me das la autorización, acerca del exhibicionismo que están teniendo ahorita, por ejemplo, las chicas que toman las selfies. Es que yo he tenido cada caso en pacientes y se las mandan al novio y luego, ¿qué pasa con su autor? Esta información de prevención. Y quiero que me encantaría que cerraras con ese comentario que me dijiste, que tu nombre sea recordado. Dile. Sí, es algo que les insisto mucho. En primer lugar, es un tip que podríamos decirle a nuestros hijos, ¿te acuerdas? Sí, ya, esto yo lo aprendí primero diciéndoselos a mis alumnos, y ya después que tuve hijos, pues ya se los digo a mis hijos. Pero nuestros hijos, a través de nuestra familia, van a aprender a relacionarse con el mundo exterior. Y en el hogar, pues es un lugar seguro para cometer algunos errores y para saber recompensarlos o recomponerlos y estar listos para enfrentar a la sociedad allá afuera. Sin embargo, en la sociedad nuestros hijos tienen que saber que existe lo que antes se conocía como la reputación, ¿verdad? Que esa palabra ya creo que no se usa, la famosa reputación. Pero yo lo que quiero resaltar con este comentario para terminar, Adriana, es que tenemos que enseñar a nuestros hijos a que logren que las personas los recuerden y recuerden sus nombres
por la razón correcta. Entonces, hay que trabajar para eso. Insisto, el hogar es el mejor escenario para que haya errores y se enmienden esos errores y se aprenda y se entrene a nuestros hijos para que allá afuera puedan desempeñarse de una forma que puedan ser recordados por la razón correcta y teniendo esa buena reputación y ser recordados por el lado positivo, les va a abrir muchas puertas. Que tu nombre sea recordarlo por la razón correcta. Maravilloso. Con eso cerramos el programa del día de hoy. Y dando a los papás que nos acompañen próximamente en nuestro diplomado en línea, diplomado en desarrollo humano y sexualidad, y pues bueno, presumiéndoles al doctor Ismael Piedra, que él es maestro también aquí de Improsex, y él es el que da precisamente esta clase de adolescencia. Y pues bueno, estamos a tus órdenes. Ismael, ¿dónde podríamos localizarte para alguna consulta, tanto pediátrica como adolescentes y de educación sexual? Bueno, primero quisiera, si se puede, compartir mis redes sociales en Instagram, Doctor Piedra, en Facebook también como Doctor Piedra. Ahí me pueden encontrar y creamos bastante contenido para compartir con nuestros seguidores. Y aquí en Monterrey, en el Hospital San José, está mi consultorio. Y muchas gracias, Adriana, por esta invitación a colaborar contigo en tus redes sociales. Así es, y además atiendes a niños y cómo también orientar a nuestros hijos, das ¿cierto? Así es. Muchísimas gracias por su compañía, les mando un gran abrazo, gracias por todo su